Director de la revista Basilisco, autor de libros tan importantes como El animal divino, Cuestiones podlibetales, El papel de la filosofía y Ensayos materialistas. Nos referimos a don Gustavo Bueno. Muy bien. Que comparezca el profesor Bueno. Profesor Bueno, por favor. Aquí. Levante la mano derecha. Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Entera. Siéntese, por favor. Es su turno, señor Nart. Profesor Bueno, ¿a usted le parece que es serio esto de la profecía? Vamos, concretamente, ¿la profecía es un conocimiento o no es un conocimiento? Aquí hablamos de cuestiones racionales, Sí, en cualquier caso. no es un conocimiento, es una vergüenza. La profecía es una vergüenza. Es decir, es una de las vergüenzas de la humanidad. El padre que me ha antecedido, y lo voy a explicar, no es una frase, lo voy a explicar. El padre que me ha antecedido, el padre Shekel, ha hecho una distinción entre profecía y predicción aplicada al Antiguo Testamento. Me parece muy legítimo. Pero esta distinción es absolutamente capciosa, ciñe el campo a su juicio, y voy a contestarle no por mí, sino con Santo Tomás. Es decir, voy a lanzarle a Santo Tomás encima, ¿verdad? Dígame. Porque Santo Tomás no entiende por profecía lo que ha dicho el padre Shekel, con todo el respeto. ¿Qué entiende Santo Tomás? No entiende Santo Tomás por profecía, sino que Santo Tomás entiende por profecía esto: un sentido amplio y un sentido estricto. El sentido amplio es profetizar, es una revelación de origen divino de algo que está lejos de nuestro conocimiento, pero que no tiene que ser futuro necesariamente. Por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad es una profecía, ¿verdad? Pero el sentido estrictísimo, y aquí venimos al caso, la profecía, según Santo Tomás, es aquella revelación que nos manifiesta algo que es un futuro contingente. Un futuro aleatorio, que puede ser o no ser. Ahí está, un futuro. Los Santo Tomás y los escolásticos, futuro contingente era lo que dependía de la voluntad humana, la voluntad libre humana. Pero pero también los físicos llaman hoy caos, es el caos. Entonces, la diferencia esencial entre profecía y predicción es la siguiente. Si hablamos ahora en el siglo XX, la predicción es un concepto científico, es un concepto de atender a la ciencia, ¿verdad? Es lo que ha dicho, según he oído, el señor defensor al hablar de las elecciones. La predicción es sencillamente una forma de conocimiento científico que puede ser ideográfico, que es lo que llamaba profecía, predicción el señor Shekel, que puede ser, es decir, coger algo concreto, por ejemplo, un obús que dispara un cañón en el Golfo va a caer en tal sitio, precisamente y no en otro. Eso es predecible. Eso es un predecible. Pero no es predecible por la profetizable. ley de Newton, es una palabra, es predecible. Pero, no, aquí vamos. Este es el punto central que yo ruego al jurado, aunque lo que el jurado piense en este respeto no tiene importancia ninguna, con todos los respetos, porque la cosa es como es. Un poco de respeto para el jurado, señor. No, con respeto a la verdad. Aquí puede opinar lo que quiera el jurado porque es lo mismo, ¿verdad? El obús caerá donde cae. Es decir, la predicción entonces científica es ideográfica cuando predice algo concreto, ideográfico que dice algo concreto aquí ahora, o puede ser estadística, Pero lo esencial de la predicción es esto, la predicción científica, que el acontecimiento predicho está dentro de una ley racional en virtud de la cual se sabe lo que se predice. Efectivamente. Mientras que la profecía desconoce completamente lo que se predice. Es gratuita. Y en ese sentido es intolerable que alguien gratuitamente diga que va a pasar esto sin tener pruebas. Más que porque tiene pruebas de que ha sido revelado por Dios o porque el contexto de la Biblia lo dice. Hace falta cara dura, porque el contexto de la Biblia lo dice. Claro. Orden, Señor Bueno, orden. ¿es posible la profecía? Silencio en la sala. ¿Es posible la profecía? No es posible la profecía. Y eso lo digo sin necesidad de negar la mayor, como decía el padre Shekel, sin negar. Yo soy ateo. Dios no existe. Pero, aun cuando existiera Dios, por tanto, con objeto de poder dialogar con el padre Shekel, y además como buen jesuita, y aquí introduzco enteramente toda la teoría de la ciencia media de Molina, ¿verdad?, que él conocerá muy bien, y yo también la conozco muy bien, porque la he estudiado, no por nada, no por ciencia infusa. Entonces, la Me preguntaba sobre la posibilidad de las profecías. Sí, la posibilidad de la profecía, admitida en este Dios, es nula, ¿Por qué? Porque Santo Tomás dice otra vez, que la profecía estrictísima, propia, que es la de los futuros contingentes, por sí misma no es cognoscible. No es cognoscible el futuro contingente, no es conocible, por lo tanto no se puede conocer. Es decir, ni Dios la conoce mediante la ciencia media.
Correcto. A ver, ¿Usted termino cree que hay sin- profetas una de última buena pregunta, fe? señor Nardo. ¿Es posible la existencia de profetas de buena fe, por lo tanto? Bueno, si un Silencio, profeta por es una favor. cuestión psicológica, si un profeta tiene buena fe es cosa suya, pero si tiene buena fe es peor que si no la tiene, ¿verdad? Es decir, si un profeta tiene buena fe psicológicamente, en el sentido de que es un inocente, es un bendito, que cree que está inspirado por Dios, pues peor para él todavía. Quiere decir que si tiene mala fe, si tiene cálculo, por lo menos podrá calcular, podrá ejercitar la razón de algún modo. Porque ha dicho una frase el señor defensor que me ha hecho mucha gracia. Dice, es que caben deducciones al margen de la lógica, pero señor mío, ¿cómo van a caer deducciones al margen de la lógica? Es que es una definición. Es como si me dice usted, es que caben triángulos al margen de los triláteros. Pues no, porque un triángulo tiene 3 lados. Es decir, En la cabeza del señor Fernández Deu cabe de todo, hasta eso. Sí. No hay más preguntas. Muy Gracias. bien, es el turno de... ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! Es su turno. Señor Fernández Deu. Vean ustedes, señoras y señores del jurado, el dilema en el que yo me encuentro ahora. Porque se supone que la deposición del testigo sirve para que ustedes se pronuncien. Y él empieza por decir que lo que ustedes piensen le da lo mismo. Pero en fin, absolutamente. absolutamente. Muy bien. Pero en fin, yo voy a insistir en ese punto. Peor para ellos. Yo voy a insistir, pero claro, es que si aquí decimos, querido profesor Bueno, si aquí decimos que la profecía necesariamente, y lo ha dicho el padre Shekels, ya sé que usted es un crítico de lo que él ha manifestado, Totalmente. pero si aquí decimos que la profecía implica necesariamente una intervención divina, y usted ahí sí niega la mayor en el sentido de que cree que Dios no existe, o mejor dicho, no cree, claro, difícilmente vamos a ponernos de acuerdo aquí. Por eso, argumentando a Dominen, como usted sabe muy bien, yo estoy dispuesto a discutir suponiendo que Dios exista. Más no se lo puedo facilitar. Bueno, pues vamos a Claro. suponer que Dios Es decir, exista. es decir, naturalmente, si yo niego la mayor no hay nada que hablar. Eso lo ha dicho Shekel muy bien. Muy bien, Vamos a ver. partimos de la base de Pero que Dios vamos a existe. suponer que Dios Pregunte, existe, claro. ¿Cuántas profecías ha estudiado usted, profesor Bueno? Hombre, profecía, he estudiado a la Virgen de Fátima, la profecía de Daniel, claro, la de Daniel he estudiado pues como se puede estudiar, Daniel, por supuesto Malaquías, esta profecía de Jonás. La profecía de Jonás, por ejemplo, es un caso clarísimo de profecía llamada hipotética. Es decir, es una profecía absolutamente ambigua que no dice nada, es una pseudoprofecía, como en general todas las profecías que contienen proposiciones que son tautológicas, o que son pseudoprofecías o son pseudopredicciones. Si un astrónomo, por ejemplo, dice el día 5 de mayo del año 2100 va a haber un eclipse de luna en tal sitio, pero lo dice mirando a un trípode con una serpiente y echando humo, pues dirá que es una profecía, pero realmente es una predicción. Ya, ¿verdad? o sea, partiendo de su punto de vista, ¿usted considera que cualquier razonamiento al margen de la lógica no tiene ningún No, tipo por de definición, razón? es que usted tampoco lo puede decir. Ya. Es que no es que lo diga, es que usted tampoco lo puede decir, si sabe lo que dice. Oiga, claro. y si uno Usted tiene... no puede decir, usted no puede decir, pero haciendo un ruido de palabras, no dice nada. Ya, Es decir, y ¿cómo si se uno- va a razonar al margen de la lógica? Explíqueme usted. Vamos a ver, y la Es imposible. sospecha, entonces usted, por ejemplo, el fenómeno de la sospecha debe rechazarlo, Bueno, ¿qué o el tiene que ver fenómeno una del cosa con la pálpito. otra? ¿Qué tiene que ver con la cosa con la el otra? fenómeno del pálpito, el fenómeno de la intuición. ¿Usted no cree que la vamos a intuición ver, mire, exista? Claro. Eso es la adivinación, de adivinaciones de Cicerón, etcétera, etcétera. Eso es otra cosa distinta. Las lechuzas o las grullas de Anaxágoras, en fin, eso son cosas No, distintas. pero yo le pregunto muy distintas. concretamente, profesor Bueno, y no se me vaya usted A por ver, las a ver. ramas. ¿La intuición existe o no existe? Yo no sé lo que dice usted la intuición. ¿Qué es la intuición? Intuir, No, evidentemente. no, evidentemente no. Establecer una hipótesis. No, eso no es intuición, por favor. ¿Ah, no? Mire, intuición, el concepto convencional de intuición es Sí. un conocimiento sin término medio, un término inmediato, un conocimiento inmediato. Entonces, teóricamente yo tengo intuición de usted ahora, de usted de mí. Estoy percibiendo... Yo tengo ahora la inmediatamente. evidencia Claro. de usted, no la intuición. Lo tengo No, aquí no, enfrente. bueno, evidencia... Y yo profetizo que nos vamos a pasar de tiempo. Sí, no. Bueno, señoría, como... Señoría... ¿No hay más preguntas? No sabe lo que Una dice. última Señoría, pregunta. como ha quedado, yo creo que ha quedado claro para los miembros del jurado que este diálogo difícilmente puede alcanzar una conclusión lógica, por utilizar un concepto que le gusta usar al profesor Bueno, en tanto en cuanto entendemos nosotros que profecía es un fenómeno que se produce por intermediación divina, y el profesor Bueno dice que eso resulta imposible toda vez que Dios no existe, yo creo que es suficiente. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera simplemente añadir, para efecto Sí, del pero- jurado, lo siguiente, que sería preciso para que el jurado Ya. tuviese una cierta capacidad de juzgar en estos temas. Pero si no ¿verdad? cree usted en el jurado, señor Uno- Bueno. sería necesario que el jurado tuviese los argumentos
los argumentos que no se pueden exponer de Ya. este modo en un minuto. Sí, sí. Entonces el jurado sí no puede Desechadamente juzgar. Que juzgue por intuición o porque le dé la gana, ¿verdad? Ya, Pepe? muy bien. Luego existe la El testigo intuición. puede retirarse. El testigo puede retirarse. ¡Orden! ¡Orden! Es genial. Venga, preséntenos ya, Sí, señoría. Pero es que... y es no que- de manera intuitiva, su prueba documental. Claro, pero es que lo encuentro genial. Se ha pasado media hora diciéndome que la intuición no existe y ahora me dice que ustedes deben juzgar por intuición. Bueno,